el IFT inmediatamente empieza a sacar 2 spots publicitarios, pero solo para que se den cuenta qué tipo de mensajes. Aquí ya utiliza la palabra delito. En marzo del 2016 se inicia una campaña en la que expresamente se utiliza la palabra delito y consiste en lo siguiente. Así empieza, dura el spot 30 segundos. Un joven dice: oiga, ma, ya escucho esa nueva estación. La madre contesta: no me digas, José Manuel, ya sé que esa estación es, qué estación es, y es ilegal. Las estaciones que transmiten sin concesión se están robando el espacio de todos. Son como los que invaden o se roban el agua de las comunidades. Chequen. Joven: pero mamá, sí, no más. Madre: no, José Manuel, una estación ilegal no es un juego, es un delito y eso nos afecta a todos. Joven: pues mejor lo quito. E inmediatamente aparece un narrador y dice que hay que ir al link del IFT para hacer la denuncia de estas radios comunitarias y radios indígenas. Pero curiosamente lo que en ningún momento se plantea es que es el IFT el que ha dado una dilación excesiva a lo que es el trámite de concesión y no ha sacado en el plan de desarrollo precisamente de frecuencias nuevas concesiones. Además de que precisamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es la que tiene un marco normativo con mayor número de requisitos que las radios comerciales y las radios públicas les exige mal a las radios comunitarias y a las radios indígenas. Si esto fuera poco, además de los de mayor número de requisitos, curiosamente la solicitud no es fácil de llenar, ¿sí? Para eso se hicieron incluso talleres para llenar una solicitud. Ese es uno de los primeros problemas. Y además no se garantizan las distintas lenguas de los pueblos y comunidades indígenas, empezando por ello. Y además se les exige a los pueblos y comunidades indígenas que se tengan que desplazar a la Ciudad de México, porque no hay, de verdad, no dimensionamos lo que implica para los pueblos y comunidades indígenas tener que trasladarse para la Ciudad de México, y tampoco tienen conocimiento del IFT de que las radios comunitarias, curiosamente, que hay algo sumamente importante que aquí que destacar, muchas de ellas son defensores de derechos humanos. Es decir, estas radios comunitarias y estas radios indígenas surgen para frenar precisamente la apropiación del territorio, la apropiación de los recursos naturales, ¿sí? Y incluso, porque yo trabajo con algunas de ellas, hablan continuamente porque las personas van precisamente a plantear cierto tipo de cuestiones de violencia de género, por ejemplo, en la cual se plantea: oye, ¿sabes qué? Me llegó este caso, ¿cómo podemos reaccionar frente a esta situación en la que el padre viola a la hija? O situaciones así. Esa es la función. La comunidad realmente es un medio de comunicación creado desde la comunidad y para lo que es la comunidad, empezando por esto. Hay una situación, no les voy a enseñar el otro ejemplo porque es igual del spot publicitario. Solamente aquí les digo algo que para nosotros es sumamente importante. Hemos hablado de estándares internacionales, hemos hablado del nuevo paradigma que implica lo que es la protección de los derechos humanos y nos hemos jactado de ello a bombo y platillo, ¿sí? Bueno, si eso es un nuevo paradigma, lo primero que debemos de tener claro es por qué no es posible criminalizar lo que son las radios comunitarias y radios indígenas. La primera cuestión o razón que yo les estoy poniendo es porque son de verdad defensores de derechos humanos y además ellas garantizan lo que es el pluralismo informativo frente a una amplia concentración de medios de comunicación que hay en este país, empezando por eso. Y además tienen el derecho a crear medios de comunicación porque así lo prevé tanto el artículo 2 constitucional como el marco normativo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y luego hablaremos de lo que es la aprobación de, bueno, ya no me va a dar tiempo, pero ni la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones ni los lineamientos respecto a la concesión de radios comunitarias y radios indígenas fueron consultados a los pueblos y comunidades indígenas. Y, como decía Santos, cualquier situación que afecte a los pueblos y comunidades indígenas, sean megaproyectos, o sean medidas legislativas, o sean medidas administrativas, tiene que consultarse a los pueblos y comunidades indígenas, tomando en consideración el convenio 169 de la OIT y además estándares internacionales, es decir, jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde hay condiciones mínimas. El protocolo de la CDI no sirve de nada, porque no cumple con las condiciones mínimas de lo que es un derecho a la consulta, empezando por eso.
Además, porque aquí el IFT, ¿por qué otra razón no se debe criminalizar? El IFT y la Secretaría de Gobernación olvidan que hay estándares, y un estándar muy claro, que deja claro lo que es la obligación de los estados, es un caso de la Corte Interamericana, deja claro que para elaborar, los estados, tienen la obligación de elaborar tipos penales claros, una clara definición de lo que es la conducta incriminada, y que fije los elementos y permita deslindar de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con conductas no penales. Y este es un criterio que no está tomando en consideración en esta criminalización lo que es el IFT y la Secretaría de Gobernación. Y este último criterio, no es suficiente que, a mí me parece interesante, no es suficiente que una medida de restricción de la libertad sea legal, eso es sumamente importante, el principio de legalidad, sino que además no debe de ser arbitraria. Y lo que está haciendo aquí el IFT y la Secretaría de Gobernación es una medida arbitraria, para lo cual debe de tener una finalidad compatible con la Convención Americana. No es compatible con la Convención Americana porque la Convención Americana en su artículo 13 ¿sí? deja claro lo que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Y dentro del derecho a la información está el derecho a crear medios de comunicación directamente, en esto medios, lo que son medios de comunicación comunitarios e indígenas. Además debe de ser idónea, no es idónea ni necesaria para conseguir el fin deseado. Es el famoso test de proporcionalidad que nos suelen enseñar últimamente, y lo que es la ponderación cuando hay una colisión de derechos. Como ya creo que me pasé, solamente dos consideraciones finales y con eso cierro. Es que realmente lo que son las conductas del IFT y la Secretaría de Gobernación son claramente violatorias tanto de lo que es el derecho a la información, al no garantizar el derecho a crear los medios de comunicación comunitarios e indígenas en condiciones equitativas, ¿sí? Es decir, el procedimiento está exigiendo mayor número de requisitos, empezando por eso, y tampoco el marco normativo le fue consultado a los pueblos y comunidades indígenas. Solo he de decirles que en su momento se les cobraba por la solicitud y también por la concesión. Y en el amparo, a partir de ello, se modifica la ley, ya no se les cobra, pero curiosamente a otras sí se les cobra, ¿sí? Cierto tipo de cantidades para radios comunitarias, radios indígenas, es muy difícil. Estas conductas, para mi criterio, no solo responden a los intereses de instituciones políticas del Estado, sino definitivamente a grandes intereses económicos. Los agentes económicos que hay, y en este caso estoy hablando de lo que son los dos grupos multimedia. Uno de ellos principalmente presionó a la Secretaría de Gobernación, seguramente la mayoría lo sabrá, porque lo que temen es definitivamente que puedan quitarle, no es tanto la audiencia, sino los cuestionamientos que pueda haber desde los pueblos y comunidades indígenas hacia el Estado y qué puede pasar en las elecciones del 2018. Ahí está uno de los cuestionamientos que creo que va a ser interesante. Muchísimas gracias.